al año 2016. Bienvenido al 2016, dígaselo, vamos. Aleluya. Bienvenido, dígale, al primer domingo de este mes. Bienvenido a la primera Santa Cena de este año. Amén, dígaselo, se lo está diciendo. Ahora dígale, este es tu año profético de jubileo y de expansión sobrenatural de la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, lo verá. Si usted lo cree, para el que cree, dice la Biblia, para el que cree, dígalo fuerte, para el que cree, ponga la mano acá y diga, todo será posible para mi vida. Todo será posible para mí. Amén. ¿Lo cree de verdad? Así va a ser entonces. ¿Sí? Bueno, ubíquese por favor en su lugar. Bueno, en el día de ayer estuvimos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con el tema también que vamos a tratar hoy. ¿Sí? Vimos, ¿no es cierto?, el ser agradecidos y lo que significa ser agradecidos, las características de una persona agradecida, la multiplicación que viene por ser personas agradecidas. Estuvimos viendo todo esto, y esto es importante para nosotros como hijos de Dios, el que nosotros entendamos que debemos ser agradecidos. Amén. Ahora, en este día vamos a ver, ¿no es cierto?, vamos a empezar en realidad a ver y a desarrollar este tema, porque es un tema muy largo. Si tuviéramos que desarrollarlo todo en un día no lo podríamos hacer, ya que tendríamos que leer 3 capítulos de Levítico, ¿no? Tendríamos que leer el capítulo 24, el 25 y el 26 para poder entender y comprender, ¿no es cierto?, lo que les voy a empezar a hablar desde hoy, ¿sí? Y que también vamos a seguir hablando durante este año, ¿sí? Ahora quiero que usted vaya al libro de Levítico. Yo se lo voy a leer en 2 versiones. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960, que es la tradicional versión que usa la iglesia. La mayoría de los hermanos tiene esa versión. Algunos tienen la nueva versión internacional o la NBI. Y también hay otras versiones, como las versiones del pueblo de Dios, la de lenguaje sencillo, sí, que nos van aclarando un poquito más el tema. Y yo tengo una versión que es la de la Biblia ampliada también. Esta versión nos habla un poquito más y nos enfoca un poquito más en el tema, en lo que queremos ver, en lo que queremos desarrollar, ¿sí? No es porque de repente sea una versión extraordinaria, sino porque amplía un poquito más la misma palabra que nosotros muchas veces nos cuesta entender. La misma Biblia la amplía. Amén. Así que quiero leer con ustedes en Levítico capítulo 25 y versículo 10, ¿sí? ¿Cuántos tienen la carta? ¿Tienen la carta? Yo les voy a pedir que usted a la carta la pueda leer. Amén. Que usted la lea despacito, en su casa, que la pueda leer los líderes también, para que todos empecemos a hablar de este tema, de lo que estamos hablando, de lo que vamos a ir declarando, el año de tu jubileo. Amén. Ahora, dice la Biblia en Levítico 25:10, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Amén. La versión ampliada dice, el año 50 lo declararán año santo. Será un año de perdón. En él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Todo hombre que haya errado podrá volver al seno de su familia
y también tendrá el derecho de tomar posesión de sus tierras. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Bien, vamos a ir introduciéndonos en primer lugar para ver qué es el jubileo, ¿sí? Este es un tiempo en que todos nosotros tenemos que aprender a vivir, porque es un tiempo profético de perdón y de santificación. Amén. Tiempo profético de perdón y de santificación. Dígalo conmigo. Tiempo profético de perdón y de santificación. Amén. Ahora, cuando empezamos a ver esto que hoy llamamos nuestro jubileo, o tu jubileo, o el año de jubileo, empezamos a observar en la Biblia que es una ley establecida por Dios para el bienestar de todo su pueblo en primer lugar. Es algo establecido por Dios. Ayer hablamos de un principio, y que un principio es una ley, una enseñanza, una doctrina en la Biblia, y todo lo que es una ley, una doctrina, una enseñanza, un principio en la Biblia, todos los hombres y mujeres que se dicen hijos de Dios lo tienen que llevar a cabo, lo tienen que practicar. ¿Se acuerdan de eso, lo que estuvieron? Es necesario de que seamos practicantes de lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Amén. Esta ley que Dios implanta, este precepto que el Señor implanta sobre su pueblo, era para que en el pueblo no haya desprovistos, no haya miseria, no haya ruina, no haya persona que no pueda ser perdonada, no haya persona que tenga que ser vendida como esclava. Sí, esto se daba, y por eso digo que es una ley establecida por Dios para beneficio de todo el pueblo. Amén. Diga gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y en Levítico, cuando digo que es una ley, quiero que vaya a Levítico 25 y el versículo 18. Ahí nomás, unos versículos más adelante. ¿Qué dice ahí? ¿Lo encontró? Los que están leyendo ya en Levítico, ¿lo encontraron? Dice: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra, ¿cómo dice? Seguros. Habitaréis en la tierra seguros. Diga conmigo, palabra profética de Dios. El verso 19 dice: y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Amén. Así que va a haber abundancia, va a haber bendición si nosotros vivimos este año y se lo consagramos a Dios, y empezamos nosotros a santificar, a perdonar también, porque así como Dios nos ha perdonado, también nosotros debemos empezar a perdonar. Amén. Y debemos de establecer, porque cuando uno perdona, libera. ¿Qué hace el perdón? Te libera. Amén. El perdón te libera de la culpa, te libera de cosas que tal vez hiciste mal, de cosas que tal vez de alguna manera no te diste cuenta, o lo hiciste dándote cuenta, o de la manera que lo hayas hecho, pero te tienen con una culpa, te tienen con una carga, te tienen con un peso, y es necesario que así como Dios nos perdona cuando acudimos a Él, cuando acudimos a la sangre de Jesucristo, al beneficio de esa sangre vertida, al abogado divino, cuando acudimos a Él, viene ese perdón a nuestra vida en primer lugar de parte de Dios. Así también nosotros como hombres y mujeres debemos de aprender las leyes divinas de Dios. Amén. Porque todo esto que estamos viendo aquí es una tipología de Cristo.
¿Sí? Lo que vamos a ver es una tipología de Cristo, o sea que es algo que se estaba estableciendo ya de antemano para que el pueblo de Dios pudiera entender y para que también los que de alguna manera van a leer en el antiguo pacto se den cuenta de las revelaciones que están en el nuevo pacto de nuestro Señor. Amén. Es difícil esto de poder entender, de comprender, por eso hoy no los voy a saturar, sino que poquito a poquito vamos a ir viendo para poder ir entendiendo. Y los que son predicadores, vayan leyendo capítulo 24, 25, 26 del libro de Levítico y los versículos paralelos que están, ¿no es cierto?, que seguramente en su Biblia también aparecen, porque eso le va a traer luz a lo que vamos a hablar, a lo que vamos a dedicar, a lo que vamos a consagrar en este año. Amén. Así que es necesario que nosotros seamos ejecutores. Diga conmigo, un ejecutor. Amén, un ejecutor, alguien que está ejecutando lo que Dios establece. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Sí, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto vamos a encontrar estas leyes. Sí, ahora es necesario que usted atienda. Y para esto yo tengo que disponer mi vida, tengo que disponer mi querer. ¿Qué tenés que disponer? Tu vida, tenés que disponer y tenés que disponer tu querer, tenés que ir cambiando de pensamiento, tenés que ir cambiando de manera de que pensabas. Si algo te dañó, algo te hizo mal, tenés que ir cambiando, no podés seguir viviendo en el pasado. Una temporada ya terminó, no podemos seguir atrás, no podemos volver atrás, no podemos ir nuevamente, ¿no es cierto?, a ensuciarnos en el mismo barro, en el mismo vómito. No debemos hacerlo, sino que tenemos que seguir adelante. ¿Qué tenés que hacer? Y para seguir adelante tengo que hacerlo con una mente santa, con una mente consagrada, con una mente renovada, ¿sí? Porque es necesario renovarnos en el espíritu de nuestra mente. La Biblia lo dice, lo aclara, entonces no podemos seguir siempre con el pasado y el pasado dando y temando, y no lo podés hacer. Decirle que tenés al lado, no sigas dando vueltas en la misma calecita, decir. Porque hay gente que sigue dando vuelta en la calecita. No, es necesario ya parar con la calecita, por más que le regalaron la sortija, tírela la sortija, ya no hay que dar más vuelta en la misma calecita, hay que ir cambiando, Vaya, no sé, a la rueda, vaya a otro lado, a los hortitos chocadores por ahí, pero cambie la calecita, deje de dar vuelta con lo mismo. Amén, es necesario. Y dije que hay que disponer nuestras vidas. ¿Y sabe lo que dice Isaías con respecto a esto? Con respecto a las enseñanzas, con respecto a los preceptos, con respecto a las leyes. El profeta, que es considerado como el quinto evangelista que está en la Biblia, dice de esta manera en el capítulo 1, versículo 19, dice así, es cortito pero es profundo, dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Qué va a pasar? Si quiere y oye, ¿qué va a pasar con su vida? Va a comer del bien de la tierra, o sea que va a ser participante de todas las bendiciones que Dios suelta en lo que Él ha declarado, y es una palabra profética. Sí, lo que es profético tiene cumplimiento, y la gente que ha entendido eso vive los tiempos proféticos que se van cumpliendo. Amén. Y se van cumpliendo, y en cada etapa se van cumpliendo, y cada vez más. Entonces la iglesia del Señor tiene que ser una iglesia que viva también en lo profético, en lo apostólico. Es necesario que viva en ese tiempo. Ya basta de seguir en el legalismo, ya basta de seguir en los viejos pensamientos, en las viejas ideas. Marquemos lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios, que no son viejas ideas, porque son un presente continuo para nuestras vidas. Es un presente de realidad, de verdad y de bendición. Y si tomamos eso, vamos a ir dejando los viejos preceptos, las viejas enseñanzas, las viejas costumbres, todas cosas que no nos han servido, pero que hoy las tenemos que ir desechando si queremos entrar en el año de jubileo. Amén. Hay que ir desechándola para que empiece a fluir la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En primer lugar,
para que vayamos entendiendo. El tiempo del jubileo es un tiempo que debía celebrarse cada 50 años. Amén. Entonces, 50 años atrás se celebró en la República Argentina por diferentes congregaciones. Una es la Asamblea de Dios, ha festejado el jubileo. ¿Sí? ¿Sí? Esto se viene celebrando, se viene haciendo. Este año se cumplen esos 50 años nuevamente y estamos en un año de jubileo. Amén. Y bueno, hoy hasta, como dije ayer, hasta los católicos tomaron este asunto del jubileo. Sí, Francisco se aprovecha de eso y dice, es el jubileo para toda la Argentina. Pero es el jubileo para toda la Argentina que cree, ¿no es cierto?, en el Redentor divino que es Cristo. Amén. Así va a ser el jubileo, y eso va a ser de bendición, pero para todas las personas que están creyendo y que están confiando en el Dios poderoso que tenemos. No las personas a que se les dice, este es su jubileo, este es tu tiempo de bendición, de perdón, de santificación, de libertad, y nunca hacen lo que es correcto. Amén. Porque es necesario de que nosotros apliquemos los preceptos. Por eso lo primero que le marqué fue lo que establece la Biblia para el tiempo del jubileo. Es andar en las enseñanzas, es andar en los preceptos de nuestro buen Padre Dios. En segundo lugar, la palabra jubileo deriva del hebreo yobel. ¿Sí? El hebreo yobel significa carnero. ¿Sí? Yobel significa carnero. ¿Por qué carnero? Porque con el cuerno de ese carnero, ¿sí?, se hacía una corneta que luego se la bañaba con una pintura de color plateado. ¿Sí? Se hacía una corneta que se utilizaba como un instrumento musical en las fiestas gloriosas de los hebreos. Cada una de las fiestas que Dios había establecido como una fiesta gloriosa, tenía sus instrumentos de viento que se utilizaban, de cuerda que se utilizaban para alabar y glorificar a Dios. Y esto lo hacían los levitas. Los levitas tenían que alabarle y glorificarle a Dios. Y tenían que disponer ese tiempo y también esos instrumentos tenían que estar bien afinados para alabar y glorificar el nombre de Dios. De allí viene el término jubileo. ¿Sí? Tiene esa procedencia el jubileo. Y, ¿sabe? Al iniciar el año de jubileo se hacía sonar el yobel. Bueno, nosotros no tenemos yobel, pero tenemos un sofá. ¿Está por ahí el sofá? Bueno, póngalo por favor. Vamos a hacerlo sonar al sofá. Vamos a hacerlo sonar un poquito para que usted se dé cuenta. Se iniciaba y esto se hacía por la noche cuando empezaba a iniciarse el año de jubileo. Empezaba a sonar y a sonar y a sonar la trompeta porque era un tiempo de alegría, era un tiempo de júbilo. Y sonaba durante la noche, al caer la tarde, la noche empezaba a sonar. Y eso traía a la vida de los hombres que de alguna manera eso traía, digo, a los hombres y mujeres, sí, que de alguna manera habían tenido problemas, habían perdido sus tierras, habían entrado en deuda, habían sido tomados sus hijos como esclavos, habían sido vendidos, sí, estaban de alguna manera, habían errado, habían perdido sus tierras, su casa, su hogar, hasta su propio matrimonio. Cuando llegaba este tiempo, cuando llegaba esta temporada y sonaba el yobel, empezaban todos a gozarse y a dar gritos de júbilo, porque venía la libertad, venía el gozo. Y este es tu tiempo, iglesia, de libertad. Este es tu tiempo de gozo. Este es tu tiempo de perdón. Este es un tiempo de una gracia divina para los hijos y las hijas de Dios. ¡Aleluya! Esto se hacía de esta manera porque era la proclamación
de la libertad y de la salvación. ¿Qué proclamaba? ¿Qué proclama el jubileo? Libertad y salvación. Amén. Para nosotros, la iglesia hoy de Cristo, lo que tipifica es el sacrificio del Redentor Jesucristo, dándonos a nosotros la libertad y la salvación. Amén. ¿Qué le dio Jesucristo? Libertad, salvación, perdón de pecado, porque si eres libre es porque tenés libertad, tenés perdón. Amén. Así que la persona que todavía de alguna manera no siente ese perdón, no siente esa libertad en su vida, este es su tiempo, pero tenés que creerlo, tenés que enfatizar en lo que dice la Biblia para tu propia vida. Si usted no lo puede creer, no funciona, porque todo el evangelio se mueve por fe. ¿Por qué se mueve el evangelio? Dice la Biblia que Jesucristo es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. El padre Abraham es un hombre de fe, pero Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces este camino donde nosotros, nuestro líder glorioso, es nuestro Señor Jesucristo, solamente se mueve por la fe. Amén. Entonces, lo que nosotros estamos declarando, un tiempo profético, se va a empezar a mover solamente por nuestra fe, por nuestra confianza en nuestro Dios. Y se va a activar en nosotros porque empezamos a creer, no vamos a dudar, sino que vamos a creer, vamos a confiar en nuestro buen Padre Dios. Y Él va a empezar a hacer cosas gloriosas en nosotros. Así que usted en este tiempo no tiene que temer, no tiene que entristecerse, no tiene que estar pensando en cosas malas, porque es el tiempo de tu salvación, es el tiempo de tu libertad, es el tiempo de tu perdón, es el jubileo de Dios para nosotros. Amén. Es el tiempo de la gran bendición para tu vida. Está sonando el Joel espiritual. Está sonando y usted se tiene que alegrar, usted se tiene que gozar, usted tiene que alabar a este Dios de pactos. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Ahora, en segundo lugar, ¿qué incluía el jubileo en su ley? ¿Sí? Lo que incluía el jubileo, lo vamos a marcar, ya lo dije, pero lo vamos a ir marcando. En primer lugar, incluía la cancelación de todas las deudas. ¿Qué incluía? ¿Cuántos tienen deuda? ¿Tienen deuda? Bueno, ¿cuántos pueden creer que viene la cancelación de la deuda? ¿Cuántos pueden creer que vienen esas cancelaciones de deuda? Pero más allá de las deudas que podamos tener literalmente, tal vez hay deudas espirituales, ¿sí? Tal vez hay cosas que hemos prometido a nuestro Dios, tal vez hay cosas que hemos prometido al Señor en nuestro servicio, en nuestro trabajo, en nuestra labor, y no la hemos podido cumplir. Bueno, llega la cancelación de tu deuda. Diga conmigo, llega la cancelación de mi deuda. Amén. Porque es necesario que cuando usted prometa, cumpla. No que prometa y no cumpla. Y menos con Dios. A Dios todo lo que le prometemos, luego nos tenemos que esforzar para cumplirlo. Amén. Yo esto aprendí desde muy pequeño en el Evangelio. Si yo me comprometo con algo para Dios, ahí voy a estar. Llueva, truene, tenga problemas, dificultades, con dolores, con achaques. Ahí estoy porque se lo prometí a mi Dios. Pero si usted no ha podido hacerlo, quiero decir que hay cancelación de deuda. Amén. Si usted tenía una deuda, tiene cancelación de deuda. En otras palabras, borrón y cuenta nueva. Amén. Ahora, los que van aprendiendo todas estas revelaciones, todas estas verdades, aproveche bien su jubileo. Aproveche bien este año de jubileo, porque Dios para usted le da lo mejor. Él lo ama y usted no quiere que usted viva empobrecido ni endeudado, ni espiritualmente ni literalmente.
¿Sí? Porque hay personas que ya tienen un problema espiritual, tienen esa deuda espiritual y saben que no pueden cumplir, y eso los lleva luego a tener problemas financieros también. Entonces hoy quiero decirte que es el comienzo de tu jubileo. Entonces se cancela esa deuda que tal vez tenías con Dios, que tal vez tenías allí. Literalmente Dios va a hacer algo glorioso. La provisión va a venir y la deuda la vas a cancelar. O Dios te la va a cancelar, como ha ocurrido muchas veces por el acto de fe. Amén. Se cancela la deuda. Entonces usted tiene que ser una persona agradecida a Dios y fiel a Dios y digno de confianza, así como hablábamos en el día de ayer. Tenemos que serlo porque nuestro Dios hace todas estas cosas. ¿Qué otra cosa incluía? Bueno, incluía la liberación de todos los esclavos. ¿Sí? La gente que de alguna manera estaba esclavizada. ¿Sí? Hay muchas maneras de estar esclavizados por diferentes cosas. ¿Sí? Hay cosas espirituales que nos esclavizan, hay enfermedades que nos esclavizan, hay pecados que nos esclavizan, hay cosas que están en nuestra vida que nos han mantenido esclavizados y no hemos podido salir. Muchos porque tienen temor a revelar el problema que tienen. Otros porque se sienten débiles y dicen, no puedo salir de esto. Bueno, quiero decirte, amada iglesia, que hay libertad para los que están esclavizados. En el tiempo de jubileo es el tiempo de libertad para los que están esclavizados de alguna manera. Pero es necesario, como dije antes, que usted crea, porque esto se va a mover solamente por la fe. ¿Por qué se va a mover? Por la fe. Entonces levante la mano y gócese. Diga conmigo, voy a ser libre. Aleluya. Si hay algo que le aquejaba, si hay algo que lo martirizaba, si hay algo que el enemigo tal vez estaba jugando con usted, así como juega el gato con el mísero ratón, ¿vio? Que de alguna manera lo tiene esclavizado. Bueno, quiero decirte que hay libertad para eso. Hay libertad. Amén. Entonces es necesario que nosotros nos movamos en este año como Dios quiere que nos movamos. Gente que va a tener libertad. La libertad en la que el hombre y la mujer nació. Amén. Porque usted cuando nació en Jesucristo, a usted Cristo lo hizo libre. Entonces a esa libertad lo vuelve a posicionar Dios. En esa libertad Dios te vuelve a poner. Por eso es necesario que usted hable tal vez con sus esposos, esposas, con sus amigos, con sus familiares que son creyentes y que tal vez están quedados, están apartados y que tal vez muchas veces dijeron voy a volver, pero tengo este problema, tengo esta esclavitud en mí, tengo este peso en mí. Es necesario que usted le haga entender que este es el año de su libertad. Este es el año para nuestra libertad. Yo decía, a mí Cristo me hizo libre, amén, pero todavía hay gente atada a pesar de que he hecho libre porque otra vez ha pecado de alguna manera y su conciencia se siente acusada por el enemigo. Entonces es necesario de que entendamos que este es un tiempo glorioso para nuestras vidas, para que nosotros alcancemos y logremos todo aquello que no pudimos lograr. Y usted va a ver la gloria de Dios, usted va a ver el poder de Dios. Porque cuando uno se empieza a liberar, se empieza a expandir nuevamente y se empieza a superar. Amén. Va a haber esa expansión y va a haber esa superación. Lo que estaba a lo mejor plantado, allí quedado por el temor, por el miedo, por la tristeza, por la angustia, por el dolor. Va a haber un despertar en la persona que entre en este tiempo por esa puerta profética de los tiempos. Si entra por ella, usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver el poder de Dios moviéndose. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. En tercer lugar, lo que incluía el jubileo en su ley, incluía la devolución a sus dueños originales
de todas las tierras que habían sido vendidas. Amén. En realidad, cuando se entra en la ruina, en la miseria para el pueblo de Israel, la Biblia cuando habla especifica que no podemos vender la tierra. ¿Por qué? Dice el Salmo 24:1, Salmo de David, dice: de Jehová es la tierra, ¿y qué? Y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que todo es de nuestro Dios. No hay ninguna posesión que sea eterna para nadie, porque Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, cuando una persona se endeudaba y tendría que vender, en realidad se arrendaba la casa, el campo, todo lo que tenía se arrendaba, ¿sí? Y si en el tiempo que tenía para pagar no lo podía pagar y pasaban los años y la persona continuaba en la miseria, en la ruina, cuando llegaba el tiempo de jubileo, automáticamente eso que se había arrendado terminaba, culminaba y la persona podía volver a su lugar. Fíjese que si ese sistema se implantara en todas las sociedades del mundo, no habría pobres en ningún lugar. No habría pobre de ninguna forma y de ninguna manera, porque psicológicamente el enemigo somete a las personas y lo somete y empieza por ahí y luego lo hace físicamente, materialmente, de alguna forma los va sometiendo. Pero fíjese que el plan de Dios para su pueblo, cuando el pueblo de Dios acepta sus preceptos, sus estatutos, sus enseñanzas, eso trae un beneficio glorioso para los que somos el pueblo de Dios y para todos los que se suman a este pueblo de Dios. Por eso cuando nosotros hacemos pactos sobre la palabra de Dios, lo que estamos hablando, declarando, Dios procede en bendecirnos. ¿Por qué? Porque es un acto de demostración de fe, su pacto financiero, monetario que usted está haciendo. Es algo que usted está haciendo para avalar y creer en eso que se está diciendo. Porque hay gente que dice cree, pero en realidad no cree, a media cree y nunca hace un acto de fe. El acto de fe se tiene que demostrar de alguna manera. Amén. Es necesario que eso lo entendamos, lo comprendamos. Vuelve la persona a ese estado original, se le devuelve la bendición, se le devuelve todas las cosas. Hay devolución de la tierra, porque no podían en realidad ser vendida, como dije, sino arrendada. Y la palabra de Dios lo confirma. Amén. Entonces va a haber devolución de cosas que tal vez el enemigo de alguna manera te las quitó. Diga conmigo, va a haber una devolución gloriosa. ¿Cuántos pueden creer esta palabra profética? Esta es una palabra profética. Si usted la cree, va a empezar a haber devolución de las cosas que de alguna manera el enemigo a usted le ha quitado, le ha regado, o tal vez que quedaron de allí de alguna manera y pasaron los años y usted dijo, no, esto no lo recupero más, esto no es más. Va a volver a su mano la bendición, va a volver a su mano lo que pertenecía, va a volver a su mano el don, la gracia, el servicio, va a volver a su mano todo eso bueno. Amén, va a volver a su mano. ¿Cuántos lo creen? Viene a su mano. Aleluya. En cuarto lugar, había una regla que se marcaba en Israel para hacer las transacciones y los negocios. Pero muchos picarones transgredían esa regla o esa ley. Entonces le era quitado a los mismos compatriotas, al mismo pueblo que es el pueblo glorioso de Dios porque Él lo eligió, ¿sí? Pero mire lo que decía la regla esta, decía de esta manera, busquen Levítico 25:17 y vamos a leer también 25:43. Esta es la regla en la que tenía que proceder todo hijo de Dios, ¿sí?
Mire lo que dice allí en Levíticos 25, versículo 17. Y dice, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy el Dios que ha establecido esto. Yo soy el Dios que ha dado esto para tu vida. Yo soy el Dios que te dice, si vos tenés que negociar con verdad. No tenés que negociar ni con egoísmo, ni con mentira, ni con picardías terrenales, porque esas picardías terrenales son del mundo. Y sabe una cosa, todo lo que el hombre siembra va a terminar cosechando. Así que si de alguna manera con mala intención haces algo, quiero decirte que Dios no lo aprueba, ¿sí? Por lo tanto, no sirve lo que puedas hacer, y todos aquellos que de alguna manera engañaron a sus hermanos, de alguna forma van a tener que pagar. Amén. Lo van a tener que pagar aquí en la tierra. Dice el otro versículo, el versículo 43. No te enseñorearás de él, de tu prójimo, no te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios. Todo lo que hagamos tenemos que aprender a tener temor de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen temor de Dios? La persona que tiene temor de Dios no le hace mal al prójimo. La persona que no teme no le interesa hacerle mal al prójimo, no le interesa agarrar un día un palo y rompérselo en la cabeza a alguno. Porque la verdad es esa. Pero cuando usted tiene temor de Dios, no le va a hacer el mal. Mire, yo muchas veces, en muchas oportunidades, tuve oportunidades a aquellos que me hicieron el mal de hacerle peor. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo dentro mío que me dice no. Hay algo dentro mío que me dice no tenés que proceder así. Muchas veces se lo digo a mis hijos y muchas veces mis hijos se enojan. Pero yo le estoy enseñando lo que dice la Biblia, lo que Dios puso en mí, el temor a Dios. Entonces no voy a pagar mal por mal ni maldición por maldición, sino que yo como hijo de Dios, aunque los demás estén enojados, aunque los demás me quieran hacer mal, bendigo, 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 bendigo. Y eso es lo que tenemos que hacer, bendecir. Amén. Entonces, enseñar. Si reina el temor de Dios en el corazón de sus hijos, siempre impedir que hagamos el mal a nuestro prójimo, sea de palabra o de hecho. Siempre va a impedir. ¿Sí? Entonces usted va a hacer lo que haga, lo va a hacer bien. Y ese es el temor de Dios que tenían que tener los israelitas. Y ese es el temor de Dios que tenemos que tener nosotros, los hijos de Dios. En otras palabras, el temor se convierte en algo que es fundamental para nuestra vida. No miedo, sino aprender a valorar al Dios que tenemos. Porque dice que Él es amor. Y dice que nosotros hemos sido creados para lo bueno, no para lo malo. Entonces cuando nosotros le creemos a este Dios, lo bueno vamos a hacer. Por más que los demás quieran hacer lo malo, nosotros seguimos haciendo lo bueno. ¿Y sabe a quién le tapamos la boca? Le tapamos la boca al mismo diablo, al enemigo que se quiere levantar con nuestras vidas. ¿Y sabe lo que va a suceder? Usted es el que va a tener la victoria. ¿Qué va a tener? La victoria, y va a ser una victoria gloriosa en su vida. Así que tema a Dios, y todo negocio que haga con la gente del mundo, tenemos que ser astutos, sagaces, pero no personas que engañen. La astucia y la sagacidad no significa engaño. Hay gente que confunde la palabra bíblica. No, tenemos que actuar haciendo lo que está bien. Si algo vamos a negociar, si algo vamos a vender, si tenemos una empresa, si tenemos empleados, si tenemos gente a nuestro cargo, si usted es una persona que tiene gente encargada, aunque la empresa no sea suya, haga el bien, tema a Dios. Porque eso le va a traer aparejado a su vida bendición. Y en este tiempo de jubileo, Dios reconoce todas esas cosas en cada uno de nosotros. Míralo al que tenés al lado y decirle, si somos cuidadosos, mírelo y dígaselo por favor, si somos cuidadosos para cumplir nuestro deber,
podemos confiar que nuestro bienestar va a ser un bienestar perpetuo, porque Dios va a estar en el asunto. Diga conmigo, nuestro Padre va a estar en el asunto. Amén. ¿Cuántos lo creen? Todo esto que venimos hablando, ¿sabe a quién tipifica? Tipifica la redención. La redención que Jesucristo hizo en aquella cruz. Todo esto que venimos hablando, hay mucho más para hablar. Hay mucho más para hablar y para decir, ¿sí? Pero como dije, no lo quiero saturar porque si no, no va a salir entendiendo nada. Pero es necesario que usted salga de acá entendiendo que este es un tiempo de perdón, de libertad. Es un tiempo de santificación. Es un tiempo en que nosotros tenemos que consagrarnos, apartarnos de este mundo. ¿Sí? Cada día nos tenemos que apartar más de este mundo y hacer la voluntad de Dios. No me diga no puedo, no me diga soy débil, no me digas esto me sucede. Oh, es tu tiempo de libertad, es tu tiempo de cancelación de deuda, es tu tiempo. Y si en este tiempo usted no aprovecha hacer esto, entonces usted se lo pierde. Tocalo al que tenés a decirle, vos te lo perdés si no lo haces. Amén. Tipifica la redención hecha por Cristo de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Eso es lo que tipifica esta enseñanza que Dios le había dado a ese pueblo de Israel en el tiempo del jubileo. ¿Sí? Aunque no hay muchos registros de que el pueblo de Dios haya cumplido con esta ley como correspondía, porque no hay registros, ¿sí?, auténticos de que haya cumplido. Esta es la ley del jubileo, esta es la ley de la bendición, esta es la ley que nosotros tenemos que practicar, esta es la enseñanza, el principio que nosotros tenemos que practicar como iglesia en el tiempo del jubileo para que la gloria de Dios venga a nosotros. Entonces es una palabra profética en la que yo debo creer. ¿Qué debes hacer? Cuando el Señor nos redime a nosotros a través de la confesión de fe, de acertarlo a nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos devueltos a la libertad y somos hechos llamados hijos de Dios. Amén. Levante la mano y diga, soy un hijo de Dios. Hágalo de vuelta, diga, soy un hijo de Dios. Hágalo una tercera vez y diga, soy un hijo de Dios. Tóquelo al que tenés al lado y dígale, sos mi prójimo, pero sos por sobre todas las cosas un hijo de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender eso, que somos hijos de Dios, cada uno de nosotros, para no engañarnos a nosotros mismos, para hablar verdad, dice la Biblia, con nuestro hermano. La palabra de Dios dice que lo hagamos de esa manera. Amén. Cuando usted entra a la Biblia y lee y encuentra que este año se hacía de diferente, se tomaba 7 semanas y nos encontramos que termina siendo 7 por 7, 49. Cuando leamos esa verdad y nos acordamos de la pregunta que hizo Pedro a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Le dijo hasta 7, porque esa era la regla hasta ese momento. ¿Sí? Entonces le dijo nuestro Señor Jesucristo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Diga conmigo, jubileo, tiempo de mi perdón. Amén. ¿Cuántos lo creen? Tiempo de tu perdón, tiempo de tu libertad. Amén. Así que si en algo fallaste, en algo erraste, en algo estuviste haciendo las cosas mal, es el tiempo de tu jubileo. Es el tiempo de tu perdón. Amén. Voy terminando y digo, número 1, que nada se pierde cuando se obedece por la fe. Diga conmigo, nada se pierde cuando obedezco a mi Padre por la fe. Nada usted va a perder. Al contrario, usted va a ganar.
Hay gente que le va a decir, pero ¿por qué tenés que obedecer eso? Hay gente que piensa que es una tontería estas cosas que nosotros hablamos y decimos, pero yo luego puedo ver los frutos, puedo ver las cosas que suceden, puedo ver la mano poderosa de Dios cuando solucionamos los problemas, cuando aprendemos a perdonar y somos perdonados. Porque la Biblia dice que si nosotros no sabemos perdonar a los hombres, tampoco Dios nos puede perdonar a nosotros. Pero en este tiempo sí hay un perdón glorioso para todo aquel que se acerque a Dios y le crea. Amén. Segundo, la senda del deber de hacer lo bueno es por la que nosotros tenemos que transitar. ¿Por dónde vas a transitar? Por la senda de hacer lo bueno. Ese es nuestro deber como hijos de Dios en este tiempo de jubileo. Tercero, para la mente carnal puede parecer que actuamos en forma absurda, ¿sí? Cuando nosotros entramos en la senda del deber, cuando te encontrás con algún pecarón mundano, con algún creyente en medio, con la patita afuera y con la otra adentro, y te dice, pero esas cosas es fanatismo, es esto, es lo otro, y te enseñan o te quieren enseñar de otra manera, y te dicen, no, esto es absurdo. Yo quiero decirle que la senda del deber siempre es la senda de la seguridad. No hay senda más segura que la del deber, la de hacer lo que la Biblia nos enseña. Así que por más que los demás piensen de otra manera, por más que los demás te digan de otra forma, la senda del deber es la senda segura y te guarda a vos seguro, te guarda seguro a la bendición segura, tu vida vas a vivir seguro, vas a vivir bendecido, vas a vivir en éxito. ¿Por qué? Porque estás caminando en la senda que es segura, en la senda que Dios nos ha marcado. Amén. En este año no debemos pensar lo malo. ¿Sí? Míralo al que tenés al lado y decirle, no tenemos derecho a prever males ni a preocuparnos por ellos. ¿Sabe por qué? Porque ya vimos que es el año de la liberación, del perdón, de la cancelación de deuda. Entonces no tenemos por qué estar preveyendo cosas malas, ni pensando en cosas malas, sino que tenemos que pensar en cosas buenas. Esa es la ley del jubileo. No piense en cosas malas, no tiene por qué estar pensando en cosas malas el Hijo de Dios, porque Dios es su Salvador, es su Señor, pero también es su guardador, es su protector, es su pronto auxilio, y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Aleluya. Entonces no tema, no tema. No tema. Amén. Ni abra la puerta al enemigo, al miedo, al temor, porque el enemigo siempre va a tratar de desenfocarlo y decirle, vos no podés, vos siempre vas a ser una mala persona, vos nunca vas a lograr hacer nada en este glorioso evangelio, no alcanzaste nunca nada bueno en la vida, tampoco vas a alcanzar nada bueno ahora. Ese es el cantito del enemigo. Ese es el caballito de batalla que tiene el enemigo. Pero usted no debe creer nada malo. Usted debe creer en lo bueno que Dios le enseña día tras día. En eso tenemos que basarnos, en eso tenemos que creer, en lo bueno. Eso tenemos que pisar. La tierra que pisamos es la tierra de la palabra de Dios. Es la senda de la palabra de Dios. Es el reino glorioso de Dios. Por él nos movemos día tras día los hijos de Dios. Aún en medio de las luchas, de los problemas, salimos airosos, salimos adelante, porque Dios abre puertas. Amén. Rompe cadenas, yugos, candados, caen, se van abriendo puertas porque usted está andando por esa senda. Cuando usted anda por esa senda, es seguro. Es seguro. Y si Dios todavía lo quiere dejar en esta tierra, no se va a ir de esta tierra. Usted se va a ir cuando Dios quiere. Por eso le digo, largo camino le espera. Largo camino de vida y de bendición te espera. Largo camino de éxito y de bendición te espera. Amén. ¿Lo cree? ¿Lo recibe? Gloria a Dios. Yo los quiero
invitar a los hombres y a las mujeres, jóvenes y jovencitas, niños y niñas. Los quiero invitar a participar de este año profético. Es una invitación que Dios me ha hecho a mí y le ha hecho a la pastoral de la Asamblea de Dios para este año. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a acudir a la invitación o nos vamos a seguir quedando como estamos? La decisión la toma particularmente cada persona, porque yo no puedo involucrar a nadie que no quiera, sino que todos los que se involucren en este tiempo, por eso va a haber consagración de líderes, todos los que se involucren en este tiempo tienen que ser voluntarios, voluntarios de fe, gente que crea, gente que diga: mi pasado queda atrás y este es mi presente, este es mi nuevo tiempo, este es mi año de jubileo. La invitación es hecha. ¿Sabe? Si nosotros le creemos a Dios y empezamos a hacer, yo le digo algo glorioso que va a ocurrir. Las puertas se van a abrir y va a haber una expansión a lo sobrenatural. Va a haber algo glorioso que va a pasar, ¿sí? Entonces vamos a dejar de estar esclavos de alguna forma, vamos a dejar de estar esclavos y vamos a empezar a vivir en la libertad. No me pregunte cómo lo va a hacer Dios, pero yo creo que Dios lo va a hacer. Yo creo que Dios lo va a hacer. Yo creo que vamos a ver la gloria de Dios fluyendo en abundancia en nosotros, porque somos su pueblo, somos su iglesia. Levante las dos manos y diga: soy su pueblo, soy su iglesia, soy real sacerdocio, soy nación santa, soy pueblo adquirido por Dios. Dígalo, vamos. Soy ese pueblo que Dios ha adquirido y tengo en mí un peso de gloria para anunciar la virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es tu tiempo de jubileo, iglesia, varón, mujer de Dios. Es tu tiempo de victoria, es tu tiempo de cancelación, es tu tiempo de libertad, es tu tiempo de perdón. Así que levántese ya del sueño, empiece a levantarse y a resplandecer como un luminar, porque es su tiempo de victoria. Oh, aleluya. Es el tiempo glorioso que Dios está marcando. ¿Lo recibe?